Programa de formación Estrategias de Gobernanza para el Desarrollo Resiliente, denominada Seguridad Ciudadana, Seguridad Vial y Movilidad. Vamos a presentar a los miembros del Presidium el día de hoy. Nos acompaña el doctor Francisco Humberto Mendoza Araiza, director de Vinculación Sectorial de Tabasco. La maestra Nayeli Aguilar Zurita, directora del Registro Estatal de Comunicaciones y Transporte de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco. La maestra Linda Moreno Sánchez, directora de Planeación y Programación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Y la doctora Ana Luisa Quesada Barahona, enlace estatal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Como parte del programa formativo Estrategias de Gobernanza para el Desarrollo Resiliente, el séptimo módulo está enfocado en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, seguridad vial y movilidad, y busca fortalecer conocimientos y capacidades en funcionarios que promuevan la seguridad ciudadana con un enfoque fundamental en acciones preventivas y de planeación prospectiva. A continuación, la doctora Ana Luisa Quesada Barahona nos dará un mensaje de bienvenida. Hola, buenos días a todas y todos. De verdad es un gusto que ya sea la 13ª sesión de este programa de formación Estrategias de Gobernanza para el Desarrollo Resiliente. Parece que ha sido mucho tiempo, pero en realidad se ha ido muy rápido. Quienes han sido los enlaces, los directoras y directoras de programación que han venido mes con mes trabajando en los temas, en estas dimensiones que en algún momento definimos como equipo y haciendo todo un análisis del deber ser municipal. Y ha sido todo un viaje de ir trabajando en qué indicadores eran más importantes, cuáles eran las dimensiones más ponderadas. Entonces ha sido todo un proceso desde gobernanza, gobierno abierto, administración pública, gestión del territorio, servicios públicos, desarrollo económico, desarrollo urbano, innovación social, entre otros temas que hemos venido trabajando en estos meses, incluso desde el 2022. Pero el día de hoy, muy puntualmente, es un tema no menos importante, es un tema muy relevante, porque cuando trabajamos desde la seguridad humana, específicamente en la seguridad vial, es un tema que de pronto parece naturalizado. Solemos naturalizar los problemas que hay en materia de movilidad. Cuando caminamos en otras ciudades del mundo y vemos con qué tranquilidad podemos ser peatones, podemos tener infraestructura urbana que permita una buena movilidad, bueno, aquí está la experta, la especialista, eso nos muestra lo mucho que tenemos que hacer a nivel local, a nivel municipal. ¿Por qué el énfasis en los municipios? Porque ustedes son los que toman las decisiones locales. Ustedes pueden transformar sus territorios. Yo sé que no es fácil y yo sé que hay muchos retos. Lo primero que salta es el tema de recursos, el tema de capacidades, la toma de decisiones, porque no siempre es una prioridad el tema de seguridad. Sin más preámbulo, yo espero que en esta sesión aprendamos todos juntos y que el conocimiento ayude a tomar buenas decisiones. Y como siempre lo he dicho en cada sesión, yo no sé con quién estoy hablando, porque muchos de ustedes a veces dicen es que estos talleres deberían dárselos a los alcaldes y alcaldesas, pero yo no sé si en un futuro ustedes tomarán decisiones importantes. Por eso nosotros estamos invirtiendo recursos, tiempo, esfuerzo en capacidades de ustedes, porque nos parece muy importante el rol que ustedes juegan. Aunque ustedes no lo crean, tienen un rol muy importante como municipios. Entonces, quiero agradecer también a las personas que nos acompañan, el doctor Humberto, que siempre ha estado en todas las sesiones muy puntualmente acompañando este proceso, a la maestra Nayeli, la licenciada Rubí Larios, que nos acompaña del IPSEDI, que son firmantes del convenio de colaboración, y por supuesto a la maestra Linda, que hoy va a ser nuestra estrella, nuestra especialista. Y yo quiero que la exprimamos mucho, que le pregunten, ¿y esto cómo lo podemos hacer? ¿Y eso para qué sirve? Así que no se queden callados, de verdad es una mujer impresionante, aguerrida, es una experta y nos da mucho gusto tenerla acá. Ella ahorita está trabajando en Ciudad de México, pero es un orgullo que sea tabasqueña, así que quiero que le demos un aplauso.
¿Cuántos años? 2 años. ¿No? 2 años. Bueno. Pero me siento por acá. Claro, entonces, de verdad gracias Sí, no. por haber aceptado la invitación. Entonces, pues, adelante. A continuación, la maestra Nayeli Aguilar Zurita nos dirigirá un mensaje alusivo al módulo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos todos. Pues para mí es un honor estar aquí con todos ustedes, compartiendo. El doctor Francisco Humberto Mendoza, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en las instalaciones de COPRAD. La licenciada Pilarios, muchas gracias. Doctora Ana Luisa, gracias por invitar y tomar a la Secretaría de Movilidad en cuenta para estar presente aquí. Linda, ya nos conocemos desde hace tiempo, conoce Movilidad en Tabasco, conoce el fenómeno de movilidad en Tabasco. Ella es una peatona muy activa y precisamente porque conoce puede venir a hablar del tema. Y bueno, yo soy también, al igual que Linda, muchos de ustedes, ferviente enamorada del tema de la movilidad. Y bueno, cuando hablamos de movilidad estamos diciendo que son las diferentes formas de traslado, pero muchas veces se confunde con el tema del transporte. Pero el tema del transporte es un subconjunto de lo que es el universo que es la movilidad, porque refiere todo. Entonces, yo siempre he dicho, el transporte es un medio para poder llegar a un lugar y se necesita infraestructura para hacer que ese medio de transporte se mueva. Pero eso no es la movilidad va más allá porque requiere diferentes tipos de traslados. Entonces, si no entendemos de la concepción qué es la movilidad, pues vamos a abordar mal los temas, ¿no? Creyendo y pensando que la movilidad solamente se refiere a la infraestructura para que el automóvil pase. En temas de resiliencia urbana y de gobernanza, yo creo que Tabasco es uno de los estados que tiene muchos riesgos de vulnerabilidades. Ya lo hemos vivido a lo largo de nuestra historia y vemos cómo fácilmente se adaptan los sistemas de movilidad a favor de la movilidad activa. Es decir, si recordamos los acontecimientos del 2007, veíamos cómo las personas caminaban, porque ya no había calles, al menos en el municipio del centro, donde transitar, porque es la forma más natural que tiene el ser humano para trasladarse de un lugar a otro. O utilizamos las lanchas, las canoas, utilizando nuestra forma natural que antes utilizábamos, ¿no? Entonces, yo creo que en temas de resiliencia urbana, mucho nos deja la historia, los acontecimientos, para poder marcar hacia dónde es que tenemos que implementar nuevas estrategias de movilidad adaptadas a lo que es nuestro entorno, que es Tabasco. La gobernanza sin duda es necesaria. En la Secretaría de Movilidad, a través de nuestro secretario, el doctor Narciso Oropesa, que fue la persona que me encomendó que viniera aquí con ustedes, pues ha hecho un trabajo importante en el tema de marco normativo. Es más, 2 años antes de que se publicara la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial Federal o que se declarara como constitucional el derecho a la movilidad, ya tenía Tabasco una ley de movilidad muy bien, que quedó alcanzable, es perfectamente alcanzable. Seguramente en algunos años habrá que hacer algunas adecuaciones, pero la ley que tenemos en este momento está presente a la vanguardia, no tiene nada que pedirle a la Ley General de Seguridad Vial, está muy bien, y en ella es en lo que estamos trabajando para implementar esos sistemas a favor de la movilidad activa, que es el caminar, el andar en bicicleta. ¿Qué es necesario hacer? Desde luego, el tema de gobernanza. Todos los poderes, todos los ejes, el poder del Estado, la ciudadanía, las empresas, trabajar en este sentido para generar calles resilientes que permitan precisamente que fácilmente en casos de desastres se puedan mover las personas con un sistema de transporte, porque sí es necesario para movilizar a las personas, pero también a favor de calles que permitan fácilmente la caminabilidad de las personas y también de nuestros medios viales en el estado. Sin más, pues yo agradezco muchísimo, es lo que puedo decir. Viene una experta
a hablarnos precisamente. Sé que va a hablar de esos temas porque conozco muy bien su trabajo y les agradezco a todos y aquí estaré presente con ustedes. Muchas gracias. A continuación, el doctor Francisco Humberto Mendoza Araiza, director de vinculación sectorial de Tabasco, dirigirá la inauguración del módulo de hoy. Muy buenos días a todos. Reciban un saludo de bienvenida de parte del licenciado Leopoldo Díaz Aldejón, coordinador general de vinculación con el COPLADE y coordinador general del mismo. Bienvenidos todos ustedes, como siempre, hacemos digamos, mención de los municipios que están acá presentes, en orden alfabético: Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Culhuacán, Zapata, Limanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Conuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Temucillo. Todos ustedes, bienvenidos. También muchas gracias por estar por acá, la ponente de la Ciudad de México, que seguramente tiene una gran experiencia en una ciudad tan compleja en la movilidad como es la Ciudad de México, pero Villahermosa no se queda atrás, más que chiquito, pero hay problemas muy similares, pero que tenemos una gran oportunidad. Aprovechemos lo que nos va a exponer la También muchas gracias por la presentación con el secretario. Saludos, bienvenida, muchas gracias, doctor. Inicia su presentación. Bueno, pues procedo a hacer la presentación de la maestra Linda Mercedes Moreno Sánchez. Linda es maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado como consultora en Desarrollo Territorial para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, en seguridad alimentaria en ciudades para el consorcio Hungry Cities para la UAM Azcapotzalco y en movilidad activa para el Instituto de Recursos Mundiales WRI México. Es cofundadora de la plataforma Urbanismo, Mujeres y Ciudad y actualmente se desempeña como directora de planeación y programación en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Cuenta con artículos publicados en revistas internacionales y participaciones en libros publicados por la UNAM. Les pido por favor un fuerte aplauso para la maestra Linda. ¿Así me escucha bien? Sí. Buenísimo, entonces vamos a apagar. Oigan, pues primero que nada yo les quiero agradecer mucho por la invitación. Como lo comentaste ratito Angeli, yo tuve el privilegio de vivir aquí en Villahermosa 2 años. De hecho, el interés que tengo por movilidad aquí fue donde se consolidó. Me subí una vez a una combi, me mareé, iba muy rápido la combi, hacía muchísimo calor. Desde ese momento dije, nunca más voy a tomar una combi, me voy a meter a la bici, voy a subir a la bici, me voy a mover en bicicleta en mi casa. Entonces desde aquí digamos que empecé a modificar un poco mis patrones de movilidad y empecé a subirme a la bicicleta, ¿no? Y a valorar un poco más, o no es que más a valorar, sino a conocer un poco más la ciudad a través de caminar, ¿no? Aquí también lo que hice fue unirme mucho como activista, ¿no? A diferentes colectivos, principalmente el Laboratorio de Movilidad Urbana, donde conocí a mi colega Rafael Jato. Ahí estuvimos un poco presionando en muchos temas y creo que esa experiencia que tenemos también desde el activismo, ahora ya en parte, ya en gobierno, nos sirve muchísimo porque ya tenemos un camino conocido, pero desde gobierno nos permite decir, a ver, qué de todo lo que pedíamos y de lo que exigíamos es posible realizar, ¿no? Bueno, entonces esa fue mi experiencia en Villahermosa, conocí a gente muy, muy capaz, gente con muchas, con una visión de ciudad muy distinta. La intención es que la mayor parte de los tomadores y de las tomadoras de decisión podamos compartir una visión de ciudad. Es muy difícil decir que basta con voluntad política, eso es mentira. O sea, yo puedo tener mucha voluntad como directora, pero si yo no tengo los recursos y si no comparto una visión de ciudad con los demás colegas, con todos los que formamos parte de una institución, con dificultad vamos a poder llevar a cabo todas las líneas de acción que tenemos establecidas. Entonces, desde la Secretaría de Movilidad tengo de verdad el gran privilegio de trabajar con funcionarios y con funcionarios públicos que son jóvenes, pero también es gente que ya había trabajado en gobierno con muchísima experiencia
pero que han dejado y que están dejando en este momento todo su corazón. Ustedes lo deben de saber muy bien, desde ustedes que trabajan en gobierno a las diferentes escalas, saben muy bien que ser funcionario público implica muchísima responsabilidad y un sacrificio personal enorme, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que de este curso, además de que podamos salir con las bases, digamos, fundamentales del tema de seguridad vial vinculado con la movilidad, es que también ustedes salgan súper apasionados del tema y que puedan llevarlo a sus municipios, a las localidades donde están trabajando, puedan llevarlas a cabo, ¿no? Yo sé que no es una tarea sencilla, como lo comentaron hace ratito, el tema de seguridad vial, aunque ha estado presente desde hace casi 20 años ya en agendas internacionales, en nuestra normatividad federal e incluso en la local, porque efectivamente la ley de movilidad de Tabasco pues ya venía establecida, no es un tema que lo veamos tan presente, ¿no? Lo vemos, ¿cómo decirlo? Además de naturalizado, como fue un accidente, ¿no? De lo que atropellaron, pues se cruzó, ni modo, ¿no? No estamos, además de eso, también lo vemos a partir de los ojos de los medios de comunicación también, ¿no? Que también es un tema muy interesante de tratar para después de su capacitación en cómo ellos transmiten esa información de los hechos de tránsito, ¿no? A veces es la culpabilidad hacia una persona o salga de la vía, ¿no? El peatón flojo que no se subió al puente peatonal ya lo atropellaron, es su culpa. Pero esperemos, ¿no? Realmente la culpa de la persona peatona o qué pasó, por qué él no quiere subirse un puente peatonal, ¿no? ¿Por qué ella no se quiere subir un puente peatonal? ¿Por qué un puente peatonal? Pero bueno, ese es el objetivo principal entonces del taller que tenemos hoy, y yo espero que sea súper retroalimentativo, no me cansa hablar, traigo muchas cosas que mostrarles, pero quiero que sea con mucha retroalimentación, que ustedes pregunten, vamos a tener dinámicas grupales donde ustedes van a trabajar en conjunto, lo van a estar exponiendo, de tal manera que al final del curso ustedes puedan llevarse al menos una línea de acción que puedan estar implementando dentro de sus municipios en colaboración con otras dependencias, que eso va a ser también súper importante. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿va? Primero que nada, quiero preguntarles, ahí yo no voy a meter en el si quieres es un poquito más dialogado, 5 o 4 participaciones que ustedes me puedan decir qué es para ustedes, como funcionarios públicos, la seguridad vial. No importa, no hay, voy a decir lo que siempre dicen las cosas, no hay respuestas correctas o incorrectas. Simplemente me gustaría saber cómo desde ustedes, cómo lo trabajan o qué es para ustedes la seguridad vial, aunque no sea un tema presente en sus agendas de trabajo. Voluntarios, voluntarios, si no voy a ocupar el dedazo. Son las medidas que se utilizan para resguardar y salvaguardar a los ciudadanos en torno a la movilidad que tienen día con día en las calles. Grosso modo. ¿Cuál es su nombre? Israel. Gracias. Sí, muy bien. Sí, efectivamente son las medidas, son las acciones que estamos considerando para asegurar que la movilidad, cual sea que sea el modo que ocupen las personas, pueda ser segura, ¿no? ¿Qué más? También puede ser la vialidad de cada conductor, ¿verdad? O sea, peatón, todo lo que es el tema de vialidad, como cuando vas manejando, vas viendo, o sea, ya que ponen todos los tableros y eso es respetado y tener seguridad sobre todo eso. ¿Cuál es su nombre? Jesús, entonces, como lo concibo de lo que me comentas, son 2 cosas, ¿no? Es la infraestructura que tenemos, es decir, toda la señalización vertical que tenemos, de velocidad máxima permitida, vialidades primarias, 40 kilómetros por hora, ¿no? También, digamos, los remos, y además también es el comportamiento de los propios usuarios, ¿no? Con respecto a los mismos. ¿Alguien más? Para mí es la manera de cómo conducirnos como peatón, pasajero y conducir en la vía pública, como dijo el compañero. Las precauciones que hay que tomar, respetar los señalamientos que se encuentran ya sea donde veamos. Como ciudadanos, debemos respetar los señalamientos que encontramos en la vía pública, porque eso es lo que también ocasiona que hayan accidentes, hay que tomar precauciones. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su nombre? Daría. María. Daría. Daría. Entonces, usted apela un poco al tema de la educación vial, ¿no? Que tenemos como todas las personas usuarias de la vía, llámense conductores, llámense operadores de transporte público, peatones e incluso los ciclistas, ¿no? Aunque sea todavía una población minoritaria en el estado
estado de Tabasco, pero también ellos. Muy bien, María, gracias. ¿Quién más? 2 participaciones, 3 participaciones más. ¿Paso con usted? Sí. Buenos días. Buenos días. Nos dice que es seguridad vial, la vía es la vía de comunicación, ya sea el camino, de la calle, que cumpla con todo el reglamento de seguridad, las banquetas y el ancho de la vía de la calle, pues con el mismo señalamiento, pues prácticamente al tener todo ese complemento es una vía necesaria que se puede comunicar libremente. Exactamente, sí. Entonces, considera la infraestructura vial que tenemos como parte de la seguridad vial, ¿no? Y cómo la estamos distribuyendo. Adelante. Buenos días a todos. Para mí lo que es la seguridad vial, considero que es un conjunto de herramientas. En este caso nos podemos basar en el reglamento que nos rige en cada municipio o en el estado. ¿Para qué? Para la procuración de la integridad física tanto de los conductores como del peatón. Y sobre todo de que pues también nosotros tengamos en cuenta de cuáles son las necesidades de la población de nuestros municipios. Entonces, escuchando a compañeros anteriores, la parte de educación vial. Entonces, si nosotros tenemos ese énfasis en el compartir información de educación vial, puede ser una seguridad completa para todos nosotros. ¿Cuál es su nombre? Francisco. Francisco, gracias. ¿Ya puedo participar? Un segundo, me pasa falta él y luego te paso la voz. Seguridad vial, tenemos que preguntar las normas, parte de estas normas, digamos que lo más importante es, si nosotros tenemos o tenemos esa capacidad, vamos a mejorar la calidad de vida del ciudadano, con la accesibilidad que va a tener para tener recursos, para tener trabajo, apretando tiempo de distancia, entonces es algo muy importante. Una ciudad como Luis Roberto, son muchos de los componentes que son parte de la seguridad vial, ¿no? El tema de la educación vial, de la infraestructura también y de cómo vamos a brindarle seguridad a todas las personas usuarias de la vía. Como ustedes decían, no son únicamente peatones, el ciclista, es el usuario del transporte público, ¿no? Y es bien interesante esa idea, estaba contigo, Nayeli, como me comentaba ahorita, ¿no? Los tiempos de traslado, ¿no? Es tanto, fíjense, el tema ya sí lo vinculamos con tema de seguridad ciudadana, ¿no? Por ejemplo, una adulta mayor que va a ir al mercado, ¿no? Digamos que está haciendo alguna actividad de cuidado, tiene que ir al mercado para traer todo el abastecimiento cotidiano. Entonces, ¿se iría caminando o tomaría un coche? ¿No? ¿Cómo se iría? Cuando ella podría hacerlo caminando. Todavía está es una persona fuerte, pero lo piensa. Híjole, es que la banqueta va a estar ocupada, híjole, es que la banqueta está en mal estado, ¿no? A mí una adulta mayor una vez me decía, está padrísimo aquí, ya está súper arbolado, para mí está horrible. Todas las banquetas están levantadas, yo no puedo caminar, ¿no? Entonces ella lo que hace es una adulta mayor tomaría un cochimóvil para llegar, son distancias súper cortas, pero por la situación o por cómo está la banqueta, ellas optan por tomar otro tipo de modo de transporte, aunque esto implique que sea un mayor gasto para ellas, ¿no? Aunque podría hacerlo caminando, pero preferiría tomar un cochimóvil que la deje un poco más segura en vez del mercado, ¿no? Bueno, gracias. Sin todo lo que mencionas yo creo que es correcto, ¿no? Pero yo creo que también es un tema, el tema de la seguridad, sí es un tema de percepción. Es como tú como humano, ¿cómo percibes una calle? Tan solo cruzar, salimos aquí, ya como peatón de la vía pública, cruzar esta calle, ¿cómo la percibes? Cruzar esa calle es muy peligrosa, la percibes como peligrosa, la sientes como imposible de transitar en bicicleta quizá, o la sientes como muy complicada para poder moverte en silla de rueda, la percibes que no, es como tú la percibas. El tema de la seguridad también es un tema de percepción como individual, como humano.
Gracias, Tónico, porque ya. Gracias. Sí. Bueno, a mí me gustaría ir por otra tangente, que sería que para mí la seguridad vial es un derecho fundamental. Derecho tanto para el peatón, como para el peatón. Y que dentro de esos derechos, de ese derecho se engloba mucho lo que sería la infraestructura, la seguridad y sobre todo la educación. Pero principalmente para el Claro, exactamente, ¿cuál es tu nombre? Ya me había también, como tú lo comentas, de hecho es parte del derecho de movilidad, que tus viajes, cualquiera que seas tú, de cualquier tipo de usuario que sea, ustedes sean seguros, ¿no? Sí, adelante. Sí, también que el derecho a la movilidad tiene que ver mucho con la planeación, ¿no? O sea, la planeación de cómo están distribuidos nuestros espacios públicos, por ejemplo, no solamente va desde que por ejemplo, el bacheo sea de manera correcta, ¿no? Sino también cuántos espacios están destinados para las banquetas, para los espacios para personas con discapacidad o adultos mayores, ya que a lo mejor probablemente sí tengamos banquetas, ¿no? Pero no todos se pueden acceder porque justo está planeado ese tipo de banquetas en cruces donde hay muchos autos, por ejemplo, ¿no? Y eso va ligado no solamente a la planeación urbana, sino también a la gestión de cómo están distribuidos los espacios públicos, ¿no? Exactamente. Oigan, están muy buenas sus participaciones, creo que tienen muy claro como los elementos que componen la seguridad vial. Y entonces, pues bueno, sí, la seguridad vial, digamos que a grandes rasgos, es cómo nosotros desde tomadores y tomadoras de decisión, también como funcionarios de gobierno, cómo podemos hacer que reduzcamos los hechos de tránsito en la vialidad. Y cómo, si es que ya pasaron, podemos disminuir las externalidades negativas que esto implica. ¿Cómo lo podemos hacer? Es a través de la infraestructura, no es ley tal cual, ¿sabes? No es que nada más los elementos, pero es a través de infraestructura, de educación vial y también del fortalecimiento de las capacidades que tenemos como autoridades, fortalecimiento y además intercomunicación, porque como ustedes ahorita, toda la variedad de participantes que tenemos es tránsito, es la policía, es Secretaría de Obras, es Secretaría de Movilidad, son los municipios, son los Implan, son los Copladre también, quienes tenemos que estar trabajando de manera conjunta para ver qué queremos, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a saber eso? A través de nuestros instrumentos de planeación, como lo comentaba, ¿no? Aquí me van a decir ustedes, que son de los y las que conocen muy bien el tema, cuáles son sus instrumentos de planeación, ¿no? De manera general voy yo a comentar cuáles son los que tenemos identificados, digamos, a nivel internacional, cuáles son los convenios en los que estamos suscritos como país, suscritos para garantizar la seguridad vial en todo el país y también después a cada entidad, pero también desde la federación y después a nivel estatal, ¿no? Pero si se me escapa uno, ustedes me avisan, ¿va? Entonces, vamos a empezar. Bueno, la seguridad vial, les digo, no salió de la manga, se puso de moda, no fue un invento que vimos en Holanda que funcionó súper chido y que dijimos, vamos a traernos, ¿no? Porque está súper de moda. Es un tema súper sensible, ¿por qué? Porque además de que es un tema de salud pública, porque tenemos a muchos muertos cada año, en México es uno de los países que presenta una mayor tasa de mortandad a nivel mundial por temas de hechos de tránsito, digamos, ha ido disminuyendo, pero seguimos estando en los primeros lugares. También tiene implicaciones económicas importantes, que eso es lo que a veces le llama un poco más de atención a los funcionarios o a las funcionarias públicas, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta cada hecho de tránsito? ¿Cuánto nos cuesta que se hayan estampado, por ejemplo, que se hayan estrellado en algún poste, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta que se haya caído un carro de un distribuidor? ¿Cuánto le cuesta? O sea, eso como a nivel de obra, pero ¿cuánto le cuesta a las personas que quedan lesionadas? ¿No? Porque eso implica que puede ser, eso en el caso de que queden lesionadas, deja de trabajar el padre, la cabeza de la casa, sea la mamá, sea el papá. Tienen que entonces entrar alguien más a poder sustituir ese sustento económico. Los gastos también que tiene el sector de salud. Fíjense, esto se los comento, en la Ciudad de México ya tenemos un incremento exponencial, de verdad, de hechos de tránsito con motociclistas. Yo sé que no es un tema ajeno aquí en Villahermosa, porque también por las mismas actividades creo que son derivadas de la contingencia por la pandemia, todas las actividades de reparto y que pedíamos de comida a domicilio, pedíamos con tal de no salir que nos trajeran las cosas, optaron por ocupar la motocicleta, que es un vehículo económico, es un vehículo más rápido que la bicicleta, pero no es seguro, no tenemos los estándares de seguridad en el país, no solamente es en Tabasco, en el país no tenemos estándares de seguridad para estos vehículos. Entonces lo que pasó es que se subían personas primoconductoras
así como les enseñaba al primo, ahora súbete y ve a repartir las cosas, ¿no? Y lo que tenemos ahora son muchos lesionados, pero principalmente muchos muertos en hechos de tránsito, en donde están involucrados los motociclistas. Hace poquito le marcaban a mi colega, la directora de seguridad vial en Segovia, el director de COP, que es un hospital que recibe, digamos, a los lesionados así, los más urgentes los reciben ellos, ¿no? Le decía, por favor, yo ya no tengo recursos, yo ya no tengo forma de atender a todos los que me llegan, todos los lesionados motociclistas que me llegan todos los días. O sea, hay veces que llegan ya desangrados, hay veces que tengo que optar por portarles casi en el lugar, pues en la parte que apuntarlos, ¿no? Y ya llegan en muy mal estado, entonces ya no tenemos la capacidad para atenderlos. A lo que iba con esto es que las implicaciones de los hechos de tránsito están en todas las esferas, en la económica, en la social, en la de salud, y nos tenemos un impacto muy fuerte, de verdad. El impacto de los hechos de tránsito es muy pesado para la agenda pública, también para los recursos que estamos destinando, cuando podrían ser cosas que podemos nosotros prevenir, ¿no? Y en todo caso minimizar los impactos que tengan los hechos de tránsito. Entonces, bueno, toda la seguridad vial, digamos que tiene como su fundamentación en acuerdos internacionales, ¿no? Principalmente la Agenda 2030, que yo creo que la mayoría ya lo conocen, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos encanta citar en ponencias y poner los dibujitos y todo, pero ¿qué estamos haciendo realmente, no? En específico, por ejemplo, en la Agenda 2030 son todos los objetivos que están mencionando qué tenemos que hacer al respecto, ¿no? Uno es el objetivo 3 de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades. Dentro de sus metas está la 3.6, que decía que para el 2020, cosa que no se alcanzó a cumplir, la meta era reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo. Esta meta no se cumplió, ¿no? Por eso tuvieron que volver a hacer un segundo foro para ver ahora qué vamos a hacer, ¿no? ¿Hasta cuándo llegamos? Es un hecho que sí una disminución de hechos de tránsito a nivel mundial, ¿no? Pero no llegamos a la meta, ¿no? Entonces, el objetivo 11 también de esta Agenda 2030 es lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, que es con lo que comentaba tu compañero en temas de planeación, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que los viajes de las personas sean seguros? Además de cómodos también, ¿no? Cómodos, que sean cómodos y seguros principalmente, ¿no? Asequibles, esa es la palabra, asequibles y accesibles también. Accesibles en tanto que las unidades o que los modos de transporte que ocupemos sean accesibles para todas las personas, pero también en términos monetarios. ¿Cuánto nos está costando subirnos a los modos de transporte que además son de mala calidad, ¿no? Bueno, eso es la Agenda 2030. La otra es la nueva Agenda Urbana, que es de este año 2016, en donde habla en el apartado 113, que vamos a adaptar medidas para mejorar la seguridad vial y la integraremos en la planificación, como lo decía el compañero, y el diseño de infraestructuras, que ustedes muy bien lo comentaron, de infraestructuras sostenibles de movilidad y de transporte. Esto incluye a todos los usuarios, ¿no? Es decir, al transporte seguro, la infraestructura donde va el transporte público también tiene que ser segura, pero también el resto de la infraestructura necesaria para los demás usuarios de la vialidad, es decir, banquetas amplias, las vialidades incluso, porque de aquí no hay. A veces creo que cuando hablamos de movilidad nos vamos por dos extremos, o hablamos de los que son automovilistas o de los peatones, ¿no? Pero aquí tenemos que considerar a todas las personas usuarias, e incluso la agenda de la 2030, de la nueva agenda urbana, los instrumentos federales, locales, también nos hablan de que tenemos que atender a los automovilistas, ¿no? Y cómo es, como que la infraestructura de los que ocupan principalmente los vehículos automotores, ¿no? Es decir, las vialidades. Y hay acciones específicas en eso que más adelante se los vamos a comentar. El otro es la declaración de Estocolmo, que esta fue justo la que dijeron, esta fue en el 2020, aquí dijeron no cumplimos con la meta, ¿no? De reducir a la mitad de los hechos de tránsito a nivel mundial, entonces hay que volver a reformular, vamos a dar un decenio más para llegar a esa meta, ¿no? En esta declaración de Estocolmo, que fue en el 2020, fue la tercera conferencia ministerial, también exhortan a todos los Estados miembros, de los cuales México es parte, a reducir las muertes por accidentes de tráfico en al menos, ya no el 50, en al menos un 50% entre 2020 y 2030, ¿no? Conforme el compromiso que ya tienen, bueno, el compromiso de político, ¿no? Y esto que está relacionado con los objetivos del objetivo número 11, que como les comenté, no se cumplió en el 2020. La siguiente, por favor. Ahora, a nivel federal, la Constitución evidentemente ya era necesaria que tenía que estar plasmada en nuestra Constitución el derecho a la movilidad, pero no nada más es el derecho a la movilidad de poder
podríamos decir todos, pero pues yo me puedo mover. O sea, yo puedo llegar bien al Walmart, puedo llegar bien a la Choca. Es cómo nos estamos moviendo. O sea, ya no es ver tanto el transporte en sí mismo, sino cómo. O sea, cómo responder. Más que la pregunta es cómo nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que garantizar, lo que tiene que garantizar el Estado es que lo hagamos en condiciones de seguridad vial, que sea accesible, que sean eficientes, eso es súper importante, que sean sostenibles en la medida de lo posible. Evidentemente, ahorita vamos a hacer toda la flota eléctrica, hay que ver, que no nada más es meter camiones, unidades eléctricas, hay que ver cómo le damos toda la vida útil de esas unidades, los modelos financieros también, transporte también, el derecho a la movilidad con calidad. Imagínense, empieza a hablar de calidad en el transporte público. O sea, ¿ustedes cómo lo pensarían en la base? ¿Qué transporte público para ustedes? Hablo ahorita nada más de transporte público. ¿Qué transporte público para ustedes cumple con ese criterio de calidad? Ustedes pueden decir, wow, está limpio, está cómodo, me siento segura, está iluminado. ¿Pueden ustedes mencionar alguno? ¿Creen ustedes que exista uno en el país? No me voy a decir, no, es que en Francia, bueno, estuve en Francia, no. En el país, ¿ustedes creen que haya sistemas seguros? ¿Como cuál? Puebla. Inclusive los jóvenes estudiantes y los adultos no pagan nada de pasaje. Y con la colectividad vial es que con un solo autobús recorren toda la ciudad sin pagar pasaje alguno. Exacto. Y eso es parte también uno de los derechos que están aquí comentando la accesibilidad también. Bueno, y no más Puebla, hay otros, la Ciudad de México. Claro. A mí hay un caso que me gusta mucho mencionar. No es para nada la intención de decir como en la Ciudad de México. Es evidente que en la Ciudad de México tenemos una responsabilidad por ser capital. Malo que no hiciéramos nada, ¿no? Tenemos una responsabilidad mayor. Que no se trata entonces de, lo tienen allá aquí también, sino de tener el criterio de decir qué tomamos y qué no tomamos, ¿no? Yo siempre, cuando estaba aquí, le decía, por favor, si están viendo que la Ciudad de México es un fracaso y hoy en día están repletos los segundos pisos, aprendamos de eso, no lo hagamos, no llenemos nuestra ciudad de segundos pisos, ¿no? Aprendamos de lo malo, pero bueno. Uno de los casos buenos es el tema del cable, es los teleféricos, ¿no? Las camionetas que van así elevadas y que además no se hicieron de tema recreativo, que están en una zona, que es lo que tiene que, eso es considerar, ese es plasmar o más bien ejecutar el derecho de la movilidad realmente, ¿no? Porque está cubriendo ahí un transporte público en condiciones de seguridad vial. Obviamente ahí es complicado que ocurra un hecho de tránsito, porque bueno, las cabinas es muy difícil, tienen altos estándares de seguridad, sus medidas de seguridad están patentadas constantemente, cada 6 meses están haciendo trabajos de mantenimiento, ¿no? Porque los cables que los están sujetando a las cabinas se empiezan a destensar, entonces empiezan a caer un poquito, las cabinas se siguen un poquito, pero entonces está muy bien, entra el mantenimiento y las vuelven a ajustar, ¿no? Ahí estamos cumpliendo con seguridad. En seguridad ya les decía, es muy difícil que pueda suceder ahí algún incidente. Accesibilidad, eso es increíble también, no pensar en el transporte únicamente, sino en todo el traslado, desde que yo salgo de mi casa hasta que yo llego al modo de transporte. Ahí lo que hicieron, y que más ratito también se lo voy a comentar, es parte de una de las estrategias, es Senderos Seguros, que es un programa súper visto, súper famoso también, porque ha sido muy, muy exitoso. ¿En qué término? No solamente, ¿en qué término? En que estamos iluminando las vialidades, mejorando, dando seguridad también en las vialidades que nos llevan hacia ese transporte público, cosa que no se consideraba en la planeación, ¿no? Nada más yo hago mi metro, por ejemplo, el metro es un caso bonito, pero también que hay que aprender de lo que hizo, ¿no? Metro construyó sus estaciones y se olvidó de lo que pasaba en el entorno. No importa que yo me puse en una colonia segregada, ahí, yo ya puse mi estación. Lo que hizo Cablebus es, ok, puse aquí mi estación, ¿qué pasa alrededor? ¿No? Entonces fue cuando, oye, al día tú tienes este programa que se llama Senderos Seguros, ¿no? Sí, órale, mira, ilumíname las mejores vialidades, las vialidades principales que la gente ocupa para llegar hacia las estaciones. Entonces es la vinculación del transporte con el entorno, que ahí está, ahora te doy la palabra. Y ahí estamos entonces también analizando también las condiciones de seguridad y de accesibilidad. Son eficientes en transporte, también tienen una reducción de tiempo de traslado pasaron de 1 hora 40 a hacer el traslado completo en 40 minutos. Imagínense eso, que es justo lo que comentaba atrás. ¿Qué significa para una persona residente de la Ciudad de México viajar en 40 minutos? Es un milagro. Hasta que me comentaba, yo me hacía 1 hora, digo, híjole, yo me hacía en la universidad 1 hora y media, ¿no? Porque íbamos de polo a polo con un chorro de tráfico, el metro saturado. Pero bueno, el tiempo de traslado también es una condicionante muy fuerte para la movilidad.
y de calidad. Digamos, este transporte sí cumple con la calidad cuando suben a las cabinas totalmente nuevas, súper limpias, seguras. Uno sabe como mujer, que para mí es muy importante, para todas las mujeres también, que viajar en un transporte que cuenta con una cámara de vigilancia o que cuenta con algún mecanismo donde yo puedo reportar alguna agresión sexual, a mí me genera mucha seguridad. Es el sistema, también porque es nuevo, evidentemente, pero es el sistema que tiene la percepción de seguridad que comentaba Fernando ayer, que es muy subjetivo, pero que tiene la percepción de seguridad más alta en todos los sistemas de transporte. ¿Por qué? Porque tiene una cámara al interior de cada cabina. Y saben muy bien que si llega a pasar algo, los paran cuando llegan a la estación, no hay forma de que se escapen. Y se cumple también con el tema de inclusión e igualdad. Porque igualdad todos pueden acceder a este modo de transporte, esa es la tarifa, también es igual que son 7 pesos, pagaban un poco más cuando ocupaban el transporte terrestre, aquí son 4 pesos menos lo que se pagan, y además también esto ya se puede subir, está adaptada también para las personas con alguna discapacidad, hasta los ciclistas pueden subir las bicicletas a las cabinas, ¿no? Eso solamente para dar un ejemplo de lo importante de tener transporte, o más bien lo importante de bajar este derecho a la movilidad, en vez de un discurso, bajarlo realmente a una acción, ¿no? Que pueda cumplir realmente, pueda dar cumplimiento al derecho a la movilidad. ¿Tenés tu mano levantada? Sí, y también establecer como estos puntos donde interconectan todos los transportes, ¿no? Que son los CETRAM. Exactamente. Y que, por ejemplo, las líneas como justo del cablebús conectan con metro. Tú como ciclista puedes llegar y dejar en estos estacionamientos para bicicletas, pero también, por ejemplo, tienes el trolebús, ¿no? Que a pesar de que no es como el más eficiente en comparación al metro, pues sí, el trolebús todavía sigue, y además sigue siendo parte de esta agenda ambiental, puesto que es eléctrico, ¿no? Exactamente. Entonces sí. Digo, tenemos que adaptar lo que tenemos aquí en Tabasco, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro transporte público? Son los CETRAM, ¿no? Lo que está hablando. Los CETRAM sí son esas transferencias modales. Más de esto también vamos a hablar, es un componente súper importante también en la seguridad vial al interior de los CETRAMs. Aquí tendrían como cuál, el que está en centro, ¿no? A un lado del mercado, ¿no? Entonces, ahí cómo mejoramos la seguridad vial con los cruces peatonales. El flujo de peatones es impresionante. Entonces, tenemos que hacer las adecuaciones importantes, necesarias en infraestructura para poder garantizar que estos flujos peatonales, que son intensos, se lleven a cabo de manera segura. Pero bueno, ese es el cuarto que tenemos en el artículo 4 que tenemos en la Constitución Política, y también el 11, que es como la base, ¿no? De todo el derecho a la movilidad, que es la de libertad de capital, constituye el fundamento del derecho a la movilidad, ¿no? Ahí nadie te puede parar a menos que una ley, ¿no? Entonces, eso, el artículo 11. Y luego viene la Ley General de Movilidad de Seguridad Vial, que hace poquito pues ya fue bien aprobada y ya está también en Gaceta, y que tiene por delante muchísimos retos, ¿no? Ahorita están haciendo todos los foros a nivel nacional para la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, para poder establecer bien los objetivos, las líneas de acción, los ejes estratégicos, pero bueno, a grandes rasgos, lo que quiere establecer lo que establece esta ley son los mecanismos y todas las acciones para la gestión de los factores de riesgo, que era lo que les comentaba al principio, que permitan reducir las muertes y las lesiones graves ocasionadas por siniestros viales. Eso es importante, nada más quedémonos con eso, ¿no? Tengo que reducir, ¿no? las externalidades ocasionadas por los hechos viales, ¿no? Porque también eso lleva implícito una premisa que ahorita les voy a comentar, ¿no? De tal manera que podamos salvaguardar la vida e integridad de las personas, usuarias del sistema de movilidad, bajo un enfoque de sistemas seguros. La otra es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que en su artículo 71 también habla de la prevención de accidentes y el mejoramiento de la infraestructura vial y de movilidad. La Ley General de Víctimas también está involucrada en este tema, donde sí establece un marco como el no garantizar el derecho a la movilidad es una violación a los derechos humanos. Entonces, la Ley General de Víctimas precisamente establece un marco de derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, así como opciones concretas para garantizar su protección, atención y la reparación del daño. Y la última, no la última, pero de lo federal, la norma oficial mexicana, la NOM 034 SSA3, que habla de la regulación de los servicios de salud y de la atención médica prehospitalaria. Hace rato les comentaba de la llamada que nos hizo el director de FOCO para decir, hagan algo, no tenemos ya la capacidad, ¿no? Entonces, esto está apelando a que a que podamos establecer los criterios mínimos para atender a la persona lesionada de los hechos de tránsito, para darle una atención médica adecuada. Creo que la gran falacia es tener al personal adecuado, en el lugar adecuado y en el tiempo adecuado, para poder atender, para poder minimizar las externalidades de los hechos de tránsito. Adelante. Y ahora local, aquí lo que investigué.
pregunta. ¿Por qué siempre la normatividad federal nunca pone los programas sectoriales? Porque si bien es cierto, todos esos elementos que usted nos enmarca ahí, los programas sectoriales en sus objetivos prioritarios y en sus lineamientos ya más precisos, nos enmarca las funcionalidades. Y es algo que pasa mucho en la planeación, que nunca se toman en consideración esos elementos de los programas sectoriales y nunca hay una concordancia real con los órdenes de gobierno. Y es donde tenemos pequeños desfases en las normatividades y en las leyes. Más bien, el local es el que tiene que adecuarse al plan general de gobierno. Entonces, en la ley de planeación de Tabasco, como también la tenemos en la ley de planeación de la Ciudad de México, establece los programas y planes sectoriales tienen que adecuarse al plan general de gobierno federal y a los instrumentos locales, al plan de gobierno y estatal. Mi pregunta es por qué no se pone la ley. La del local, ahorita está, ahorita pongo ahí. Ahorita te lo comento, también está establecido. Por si lo subí a la presentación. Bueno, la Constitución, bueno, y quizá a veces la ley tiene muchas variedades, ¿no? Muchas cosas que como no lo pone tal cual como uno quisiera que dijera, ¿no? De cómo lo hago, ¿no? Y por qué no dice. Entonces, eso tiene una ventaja y también una desventaja, ¿no? Yo soy de las que prefiero que sea mucho más general la ley, a que sea tan específico, porque luego cuando no está en eso específico, dices, no está, ¿no? Entonces no puedes hacer efectivo tu funcionamiento en caso de que se rompa esa ley. Bueno, la Constitución Política de Tabasco, en su artículo 75, ahí justo le da al municipio, no le da cuál de la seguridad vial, pero sí de las facultades que le da al municipio para que puedan ellos hacer sus leyes y decretos, para que puedan hacer sus propios reglamentos, circulares y disposiciones, que era lo que comentaba el compañero, para que puedan estar alineados al plan de gobierno, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, ¿no? Entonces también viene su ley, que está muy mal también su ley, la ley de asentamientos humanos, la de ordenamiento territorial y desarrollo humano del Estado de Tabasco, que esta sí menciona explícitamente en el artículo 5. La planeación, la regulación y la gestión de los asentamientos humanos en su fracción 10 dice accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca. Eso está bien bonito, yo no lo he visto tal, bueno, no es muy común que hagan esto. Promover una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía, ya lo comentaba el compañero hace ratito, y favorezca la relación entre las diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de los suelos de usos compatibles, densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva movilidad que privilegie vialidades completas y funcionales, que muchos de ustedes lo comentaron en sus primeras participaciones, y un transporte público peatonal y privilegie, dentro de estas calles completas y funcionales, al transporte público, peatonal y no motorizado. Esa fue una falta mía, pero se me olvidó comentarles que digamos que esta ley, que ya viene basada en los acuerdos internacionales, privilegia la jerarquía de movilidad. La jerarquía de movilidad establece, ya ven que viene haciendo quiénes son los más importantes, en cuestión también incluso de vulnerabilidades, de peatones, seguimos con transporte no motorizado, seguimos con transporte público, seguimos con el transporte de carga, que aunque es muy pesado y que no son los más deseados en las ciudades, pues no nos gusta ver a los camiones dentro de la ciudad, pero sí nos gusta que nos lleguen nuestras verduras a los mercados. Y el último son los transportes motorizados, ¿no? Llámense vehículos, llámense los taxis, vehículos, ¿cómo se llaman? Los particulares, los taxis, ¿no? Eso es lo que establece la jerarquía de movilidad, y teniendo eso en mente es como tenemos que distribuir las vialidades, por eso hablan de las vialidades completas y qué peso le vamos a dar a cada actor, dependiendo de esta jerarquía, pero también del propio espacio. Y bueno, justo en la ley de planeación del Estado de Tabasco, si me equivoco del artículo, ustedes me dicen, según yo es el artículo, si investigué es el artículo 30, en donde habla que todos estos programas sectoriales, que son los que ustedes tienen que llevar a cabo, tienen que establecer sus objetivos, sus líneas de acción y todas sus metas de acuerdo con el plan de gobierno, ¿no? Entonces, estos programas sectoriales son la guía de su planeación, ya sea para los diferentes sectores, sea para el desarrollo urbano, sea para movilidad, sea para seguridad vial. En el caso, por ejemplo, del que yo llevo en la Ciudad de México, yo tengo 2 sectoriales, está alineado también así, con este. Yo llevo el programa integral de movilidad y el programa integral de seguridad vial. Esos son los que guían la política de movilidad y de seguridad vial en la ciudad. Entonces, lo mismo tiene que ser a nivel estatal. Yo tengo entendido que aquí nada más tienen el sectorial de movilidad, ¿de acuerdo? Justo, bueno, y luego ya, tampoco me gusta mucho la ley, pero bueno, tenemos que saber. La ley de movilidad Estado de Tabasco también habla de la ley de política, habla de la política pública en materia de seguridad vial, que tiene que proporcionar, propiciar
otros los siguientes objetivos: la utilización más segura del espacio público y de la vialidad, el diseño y la aplicación de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas de transporte público. De nueva cuenta, como ustedes lo mencionaban al principio, sí tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con la planeación, tiene que ver con el diseño y con la redistribución del espacio público de manera segura, ¿no? Y considerando la jerarquía de movilidad. Esto va a ser importante también. Es importante también pensar en toda la distribución del espacio público, porque, y esto va a sonar, espero no ser ofensiva, ¿no? Pero entre más sigan construyendo para un único usuario de la realidad, va a ser más difícil poder redistribuir el espacio. Digamos, nosotros tenemos, yo voy a hablar de mi caso, aquí también tengo un caso evidente. Vamos a hablar del distribuidor que pusieron aquí en la universidad. Esa cosa ya va a ser dificilísima de quitar, o sea, aunque no esté bien construida, que no haya cumplido con muchos estándares de seguridad, aunque sí, digamos, no es la mejor manera de redistribuir el espacio. Redistribuir sobre eso va a ser más complicado. Por eso es súper importante que cuando estemos pensando en obra pública, sí pensemos en la jerarquía de la movilidad, también en las necesidades del espacio, porque también seamos honestos, no vamos a decir, nada, va a ser totalmente peatonal, sí, todo el paseo Tabasco peatonal, no, espera, hay que pensar en los demás usuarios, ¿no? Pero hay que redistribuirlo adecuadamente. Pero digamos, en la manera, ese es un favor que voy a pedir, cuando estén a cargo de obras públicas, siempre piensen en la redistribución justa y equitativa del espacio público, y en pensar que una vez que ya está hecho, va a ser después más difícil redistribuirlo. O sea, en la Ciudad de México es pensar en una calle peatonal, ¿en dónde? O sea, cuando no la distribuíamos, yo pensaba en el Cuauhtémoc, que es una avenida que tiene, les doy rapidísimo el contexto, es una avenida principal, conecta Poniente con Oriente, tenemos un metrobús en los sistemas estos que tienen los BRTs, ¿no? Ustedes también tenían un muy buen caso, pero bueno. Entonces lo tienen en los camellones centrales, pero tenemos un problema horrible, los ciclistas que no tienen permitido el paso por los carriles estos del metrobús. ¿Por qué no lo tienen permitido? No porque no tenemos, sino porque son de alta frecuencia. O sea, las unidades, aparte que son enormes, son de 2 módulos, pasan cada 3-4 minutos. Tener allá ciclistas es un riesgo, pero los tenemos. Entonces hace poco yo decía, pues hay que generar una ciclovía, ¿no? Ahí al ladito así da espacio, ¿no? Igual van más chiquitos los carriles, ¿no? Y justo me decía el director de tránsito, ya no da. O sea, si nosotros hacemos eso, lo que le estamos restando es capacidad vial. Y este es un camino que nos está llevando hacia la central de Abasto. Es imposible que yo pueda hacer eso. Esa redistribución es más complicada. A lo que voy es que cuando hagan obra pública piensen, sobre todo cuando estén privilegiando un actor que no es el mayoritario, piensen que después la redistribución de ese espacio va a ser mucho más complicada. Por eso es importante verlo desde antes, a ver cómo lo vamos a redistribuir, está respondiendo realmente a los patrones de movilidad que tiene esta parte de la ciudad, esta localidad, este municipio. Pero bueno, eso se les quería comentar, no quedarme aquí con el estudio cuando fui distribuidora aquí en la universidad. Dije, no, eso pasó en la Ciudad de México, que son de las cosas que deben de aprender, nunca los hagan. Sí hay unos que son importantes, justo la infraestructura, como les decía, que está encaminada también a los automóviles particulares. En el DF llevamos 6, en esta administración llevamos 6 puentes vehiculares, ¿no? Son obras menores. La verdad es que ya no podemos hablar de menores, son obras menores que efectivamente sí facilitan una conectividad y sí restan tiempos de traslado para los automovilistas. Como les comentaba en un principio, no es un tema de personalizar al 100%, poner en todo lado lo mismo, de homogeneizar incluso el espacio público. Creo que hasta eso es un atentado también. Los espacios públicos son heterogéneos, ¿no? Las necesidades son heterogéneas. Sin embargo, hay que considerar siempre esta jerarquía de movilidad para su redistribución. ¿Tienes tu mano levantada? Sí, y también pensar en que puede haber una tendencia del aumento del parque vehicular siempre que hace ese tipo de infraestructuras, ¿no? Porque pensamos que la circulación se va a quedar como un estándar, como lo manejamos ahorita, y por ejemplo, pues esto, si pones más vías de comunicación que solo le favorece a los automóviles, evidentemente va a haber un crecimiento, una tendencia de crecimiento al parque vehicular, ¿no? Que se traduce directamente en emisiones de CO2 que se quedan concentrados en estas islas de calor urbana. Estoy totalmente de acuerdo contigo, entre más espacio demos a un solo actor de la realidad, más vamos a fomentar también el crecimiento, ¿no? Es el menos deseable, que no significa que por ser el menos deseable no tengamos que protegerlos. Hay que proteger también a los automovilistas. Y bueno, la siguiente, por favor. Sí. Creo que la Ciudad de México sufrió eso que está diciendo. Sufrimos cuando fueron creados los Ande. Pero está ahí, es que lo que le digo, ya están los 6
capacidad vial son 4 carriles centrales y 2 laterales, que hace poquito, y créanme que sigue costando mucho trabajo, lo hicieron carril bus-bici. Lo combinaron únicamente para el transporte público eléctrico, el trolebús, es un corredor 0 emisiones. O sea, yo digo 0 emisiones, pues sí, porque yo voy atrás de la unidad de mi bicicleta y pues no emite nada la unidad, es eléctrica. Pero las aledañas, pues obviamente las estoy inhalando, ¿no? O sea, no es que yo vaya así nada más viendo que las emisiones se queden combinadas también en su carril, pues yo las voy inhalando. Pero costó mucho su redistribución, se llevó a cabo. No significa que no se pueda, se llevó a cabo. De hecho, que Central tiene banquetas extraordinarias, un poquito ya deterioradas, porque ya en la zona central es de las zonas con tanta fluidez peatonal que sí, es espanta, ¿no? Dices, ay, tanta gente, ¿no? Pero bueno, cuesta trabajo. Por eso les digo, pensemos muy bien la obra pública, ¿no? En materia de movilidad. Y bueno, la siguiente, que ahí es donde yo quiero también ustedes que me digan, justo el programa sectorial de movilidad sostenible que en 2024 salió con la doctora Elia Cordero, Tonelia, y tiene varios objetivos, estrategias y líneas de acción muy interesantes. A mí solamente me llamó la atención y también quería preguntarles a ustedes, creo que Copladec lo sacó. Está muy enfocado a Villahermosa, principalmente. Entonces yo llegué a pensar que era un programa pues casi municipal, está muy enfocado en Villahermosa, pero no sé, quería saber si ustedes podían decir por qué está tan enfocado en Villahermosa, además de ser cabecera. Bueno, lo que pasa es que el grueso de la población ya está trabajando del centro, pero si te vas al apartado el 3.11, no está hablando solamente de Villahermosa, está hablando de transporte, todo el estado de Tabasco. No, hablo de pero, o sea, yo ayer estuve volando así poniéndole buscar centro, ¿cuántas veces aparecía? ¿Cuántas veces aparecía Balancados? ¿Cuántas veces aparecía Meridiano Zapata? No, y hace mucha referencia a Villahermosa, no está mal, únicamente yo quería decir por qué tanta, lo entiendo porque es la capital, entiendo por qué la que concentra la mayor, es un centro de población mayoritario, pero también creo que es una oportunidad muy buena y eso lo pueden hacer ahora que se monitoree y se evalúe para ver a los demás centros de población, ¿no? Y cómo los conectamos, que sí lo hablan en la red vial, en la red de transporte público, en las rutas de transporte público, las foráneas, las mencionan, ¿no? Pero para ampliar un poco también sería como parte de esa evaluación. El programa pues está llevado de movilidad y hubo un acercamiento con los municipios de movilidad sustentable, que supongo que ya son los que deben dejar el acompañamiento con las autoridades de obras públicas, para ver de qué manera pues estaban aplicando lo que la ley de movilidad estaba marcando. Sí, supongo que eso sirvió mucho para los programas municipales de desarrollo urbano. No, bueno, a mí me llama mucho la atención sus programas de movilidad sustentable, tienen un buen diagnóstico de la situación de movilidad en el Estado. Ahí me gusta mucho también que ya haya una visión distinta, también que puedan ya hablar, ¿no? Bueno, más bien de problematizar el tema del espacio otorgado a los automovilistas, ¿no? Y decir, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Qué está ocasionando esto? ¿Qué podemos hacer? Entonces eso queda muy claro. Puse realmente los puntos más relevantes como el desarrollo del transporte para esa capacidad de los ciudadanos, y esto que hemos recalcado mucho, la mejora de la infraestructura vial del Estado, también lo de la calidad y la seguridad en la red carretera, que es un súper tema también que lo veremos un poquito después. Y esto que también vamos a ver en un ratito, ¿no? La implementación de tecnologías de la información en la gestión pública de la movilidad y cómo el manejo de la información y cómo el manejo de todos los datos nos puede ayudar también. Bueno, más bien es la base para poder saber qué vamos a hacer, cómo tomamos decisiones, ¿no? Entonces, bueno, sí tengo un cuadrito con todo lo que me pasó una vez Luis de los programas municipales de desarrollo urbano. Creo que estaba la identificación de las problemáticas y de las líneas de acción. Por cuestiones de tiempo no vamos a verlo punto por punto. Luego, si quieren, se los comparto. O sea, lo que hice yo fue, a ver, si podemos hacerle así. Yo lo que hice, luego si quieren se los comparto, fue ver qué decía en cada uno de estos eran propuestas del programa de desarrollo urbano, las problemáticas que identificaban el tema de movilidad, de seguridad vial, cuáles eran las líneas de acción o los proyectos que tenían programados para poderlo llevar a cabo, ¿no? Para poder atender esa problemática identificada. A mí me llamó mucho la atención Balacán, Cárdenas Centro, que también tiene muy bien identificadas sus problemáticas y sus líneas de acción. Les digo, no vamos a ver uno por uno, pero les puedo compartir esta tablita que es un resumen de lo que me pasó en su momento y ya, si quieren regresamos a la... Aquí como paréntesis, toda esa información se les va a pasar
por correo, sin nada más verificar que haya registrado en su correo. Se les va a compartir tanto la presentación de Linda como la información adicional y el video que se está grabando ahí. Se sube a YouTube y lo pueden consultar ahí también para que compartan la información. Bueno, y ahora sí, después de esta perorata legislativa, la siguiente. ¿Qué es lo que nos dice todas estas cosas, no? Todas estas leyes, instrumentos que aquí están apelando? Principalmente que hay una responsabilidad compartida, que es una de las, creo que de las cosas más valiosas que nos ha dejado toda esta discusión de seguridad vial. Que no es la culpa del peatón, que no es la culpa del ciclista que se metió al carro del metrobús, que no es la culpa del usuario de transporte público que se le ocurrió bajarse un poquito antes, ¿no? Sino es una responsabilidad compartida. ¿Y quiénes son los principales? Digamos que si pudiéramos acomodar o pudiéramos distribuir esta responsabilidad, evidentemente son las autoridades principalmente las que son responsables. El tema de la seguridad vial también, y eso también es lo que ustedes comentaban, el respeto al reglamento, el respeto a los reglamentos de tránsito, ¿no? Somos también responsables las personas usuarias de la legalidad, de los diferentes modos de transporte, los ciclistas, las personas ciclistas, las personas peatonas, las personas usuarias de transporte público, los automovilistas, evidentemente, los transportistas de carga. Entonces tenemos una responsabilidad compartida, ¿no? Y también los fabricantes de vehículos, casi no hablamos de este tema. Es un tema que no se trabaja a nivel municipal, se trabaja a nivel estatal, es el tema de la federación. Que de hecho tiene que estar trabajando en este momento SEDATU. A mí me encantan sus foros y todo, pero creo que SEDATU lo tiene muy presente, pero tienen que trabajar desde la federación. Tenemos que estar impulsando vehículos seguros. Casi ya estamos sacando algunos vehículos que no cumplen con estándares de seguridad. ¿Por qué los vendemos aquí? ¿Por qué los permiten acá? Porque son baratos, ¿no? Entonces los puedes vender, ¿no? Pero hay unas partes en donde hay otros países donde dicen imposible que vendas ese tipo de vehículos, no cumples con las bolsas de aire, con los frenos. Entonces tenemos que pensar en eso, y a mí que les juro que tengo aquí una motocicleta porque me gustan mucho las motos. A platicando yo con motociclistas porque soy socióloga y por lo tanto soy muy chismosa. Me iba a platicar con ellos, me fui a talleres y todo, platicando con ellos, y ellos me decían, es que no es un tema, sí, o sea, sí aprendíamos a andar en motocicleta porque nos enseñó alguien más, ¿no? Como también así aprendimos a andar en el vehículo. ¿Quién se metió a una escuela de manejo para aprender a manejar? Muy poquito, nadie. Yo aprendí en CU, mi hermano me enseñó a mejorar en el bocho y te voy diciendo cómo le frenas y te vas poniendo ahí en clutch, ¿no? Así aprenden también los motociclistas. Entonces, sí es un tema de pericia, pero principalmente ellos habían identificado dos. Uno, los cascos, son de pésima calidad. No cumple, sí hay una norma, pero no está actualizada, ¿no? Esa pues no es obligatoria, ¿no? Como no está actualizada, pues, y la otra es los frenos ABS. No tienen frenos ABS. Y por eso la principal, no quiero ser reduccionista, pero una de las principales causas de su mortandad, de los hechos de tránsito con lesionados y pues, muertes, con mortandad, perdón, son los derrapes. No frenan, no pueden frenar bien. Los frenos como los frenos que tienen no les permiten frenar a tiempo. O sea, se frenan y se terminan derrapando. No tienen unos estándares de seguridad en las motocicletas, sobre todo en frenos. Entonces, mientras eso no esté normado, mientras no estemos obligando a los fabricantes a dar vehículos de calidad, aunque sean el menos deseable, los motociclistas, por las implicaciones que tienen que vender vehículos seguros, ¿no? Eso es un tema muy poco tocado. No les corresponde ahora, si podemos decir, es culpa de la federación. Le toca a la federación pensar en la fabricación de vehículos seguros, ¿no? Y las otras implicaciones de lo que anteriormente vimos es que los hechos de tránsito a quienes afectan principalmente a las personas más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los peatones y los ciclistas. ¿Por qué? Pues son ellos su propio modo de transporte de su cuerpo. Los motociclistas también, nuestro propio transporte, no traemos una máquina, traemos nuestra bicicleta, ¿no? Nosotros mismos la impulsamos. Ellos son principalmente los más vulnerables en los hechos de tránsito. Y además, si lo intersectamos un poco más, que eso es lo padre de jugar con las diferentes variables, son las mujeres también las que son más vulnerables, porque ¿quiénes son las que más caminan? Nosotras, ¿no? Somos las que más caminamos. Uno, porque también por varias razones, ¿no? Pero para hacer todos estos viajes cortos que hoy estamos trabajando en movilidad de cuidado, que hoy apenas se sabe, ¿no? Qué tristeza que apenas estamos viendo, que sí hay otra movilidad más allá de ir al trabajo, de ir a la escuela. Hay otra movilidad que también es para cubrir las necesidades cotidianas, que son la movilidad de cuidado, ¿no? Entonces, son las mujeres que caminamos, que si vamos al mercado, que si luego vamos caminando a dejar al hijo,
y luego del hijo me paso rápido con mi mamá para ver si está bien, luego me voy a mi casa y luego me voy al trabajo. Son viajecitos así encadenados y principalmente se hacen a pie. Entonces eso nos pone mayor vulnerabilidad a las mujeres y también a las niñas y a los niños. O sea, sí es difícil pensar, ahora que decimos, no, un enfoque feminista para las ciudades, qué valioso, de verdad, qué bonitas aportaciones se ha hecho desde el feminismo, y las niñas y los niños, y los adultos mayores, ¿no? Entonces es padre ver desde las mujeres, pero también verlo a partir de las edades, ¿no? Entonces, le añade complejidad a la planeación de la ciudad, pero yo creo que cuando lleguemos a ese momento donde sí estamos considerando las diferentes edades, ya poner a la mujer en el centro de la planeación, no lo digo nada más así porque sí, poner a la mujer también en el centro de la planeación nos ha permitido considerar acciones o medidas que no se hubieran considerado en ningún otro momento, como por ejemplo que nosotros, para nosotros es importante que una calle esté iluminada. Si esa calle está iluminada, yo no voy a pasar. Yo no voy a pasar tampoco al lado de una fábrica con sus muros hasta acá y adentro con un camión. ¿Qué tal que paso por ahí abajo hay un tipo que me quiere violar? Entonces, poner a la mujer en el centro de la planeación nos ha permitido considerar estos aspectos que por años no se habían considerado. Entonces, el beneficio no solamente es para mujeres, es principalmente para las mujeres en sus diferentes edades, sino para todas y todos. Entonces, es bien importante considerar, pero más bien no considerar, ya poner también otros elementos a la planeación. Y bueno, pues es justo el tercer punto. En este sentido, como el resumen es que las políticas de movilidad y seguridad vial tienen que priorizar la protección y el bienestar de estos grupos vulnerables. Priorizar no significa que únicamente atendamos a priorizar, ¿va? La siguiente. Entonces, nuestro principio fundamental del sistema de movilidad va a ser proteger y salvaguardar la vida de las personas usuarias de la vía. La visión de la seguridad vial plantea como objetivo reducir los hechos de tránsito y en caso de que se ocurran, porque por eso es importante no tener como meta cero, erradicar los hechos de tránsito, eso no va a pasar, somos seres humanos, nos vamos a equivocar, vamos a hacer una mala maniobra y hacer la bicicleta, igual como peatón que luego traes audífonos, no hay problema que traigan los audífonos, pero no sé, luego te conectas con la canción y pum, te cruzaste, no te diste cuenta que estaba ya el verde para los automovilistas. Hay cosas que no podemos evitar, ¿no? Los hechos de tránsito no los podemos evitar al 100%, pero sí podemos reducirlos. Entonces, esa visión para mí es importante porque se apela a lo que realmente pasa, ¿no? Vamos a reducir esos hechos de tránsito con metas asequibles, pero también vamos a tener, en caso de que se ocurran, porque van a ocurrir lamentablemente, tenemos que minimizar sus consecuencias, especialmente para las personas usuarias más vulnerables. Bajo este enfoque, la propuesta es transformar los sistemas de movilidad para garantizar transporte público y las vías seguras para todas las personas usuarias. Ay, gracias, tengo mi cosecita, ya me gusta. Personas usuarias, gracias. Principalmente para los más vulnerables, que son los ciclistas y los peatones. La siguiente, por favor. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Es que no tenemos, o sea, tú me cuentas eso, yo vamos a hacer tus tablitas, mi padre, pero yo no tengo eso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre la toma de decisiones tiene que estar basada en la información. Sin información vamos a tomar decisiones erróneas, ¿no? No es que ahorita vayan a pagar una encuesta de origen destino para saber cómo se mueven las personas, son caras, son necesarias, ojalá que se pueda destinar un recurso para las encuestas de origen destino, son súper valiosas. De hecho es así como conocemos cómo se mueven las personas, pero bueno, primero haciendo un diagnóstico técnico. Y eso ustedes tienen que ver qué bases de datos tenemos. O sea, está bien, está INEGI, yo qué tengo como Estado, ¿no? Entonces, ver, investigar, escudriñar qué información tenemos de base de datos disponibles. Y un segundo que es súper valioso siempre, los diagnósticos de percepción son maravillosos porque ahí ya nos permite tener una vinculación y la opinión también de las personas, tanto las personas expertas, digamos técnicos, académicos, como también las personas del día a día, que somos los que conocemos mejor la ciudad. ¿Quién más les va a contar cómo está Tapultec y la cosa que vive en Tapultec? ¿No? Entonces, es un taller que abre la puerta a la participación ciudadana y también esto nos valió muchísimo para el PISBI que tenemos en la Ciudad de México, las entrevistas focalizadas con actores claves en materia de seguridad vial, ¿no? Entonces, ahí abrimos paso a un diagnóstico de percepción que fortalece el diagnóstico técnico, ¿no? O sea, es que está muy padre porque sí tenemos una encuesta de origen destino, sí analizamos todo padrísimo, pero hay cosas que los números no te pueden decir. Por lo tanto, es importante tener diagnósticos de percepción, o digamos como uno mucho más cualitativo, en donde demos pie a que la gente participe y que nos dé también que ellos identifiquen esas problemáticas que vienen de manera cotidiana. ¿Esto qué nos va a permitir? Identificar y definir las acciones prioritarias en materia de movilidad y seguridad vial. Evidentemente no vamos a poder atender todas,
información de estas problemáticas. La siguiente, por favor. Y ahora, tengo preguntas para ustedes. Yo creo que con el Menti, ¿no? Sí, tiene que ser, ha estado como muy fluido así el diálogo. Para ustedes, ¿cuáles son las dependencias que generan estadísticas de hechos de tránsito? Puede ser a nivel federal o puede ser también a nivel local. O sea, llámese, ¿cómo podemos saber dónde pasan, cuántos se mueren, cuántos están lesionados? Sí, puede ser lo que es la fiscalía, lo que es seguridad pública, exactamente. La Secretaría de Salud. ¿Quién más? Dice que en seguridad pública trabajan en el análisis de los hechos de tránsito, tienen una base de datos, ¿verdad? Para manejo de esas estadísticas. ¿Quién más? La Secretaría de Salud. También, sí, es cierto. Sí. Aquí, el INEGI sí, o sea, digamos que lo que no tenemos a nivel federal está el INEGI. El IMT, el Instituto Mexicano de Transporte, que tiene toda la información de lo que pasa en las carreteras federales. Este está abierto, ustedes lo pueden consultar. El INEGI nos proporciona dos fuentes importantes. Sigue de accidentes terrestres en áreas urbanas y suburbanas. Ese a nivel localidad lo que nos brinda esa información. Y segundo, la de defunciones, porque ahí podemos saber cuántos están muriendo en los hechos de tránsito. Eso está disponible en la página de INEGI. A veces son eso muy fácil, ¿no? Cuando ya sabemos manejarlas. Pero también si ustedes tienen alguna pregunta de cómo manejar las bases de datos de INEGI, INEGI tiene, para mí, de las mejores atenciones telefónicas. O sea, si ustedes dicen, ¿cómo puedo bajar la información? Es que no sé cómo llegar a saber cuántos hechos de tránsito tengo en mi municipio. Algo muy sencillo, marquen, oye, y les contestan y les asesoran súper bien, ¿no? Porque a veces que tienen tantos datos, es un sistema extraordinario de INEGI, pero digamos, para alguien que tiene un primer acercamiento con estas estadísticas, pues puede ser avasallador, ¿no? Tener tantos números ahí, dice, híjole, de aquí cómo los bajo, y luego cómo lo hago mapa. Sí tiene también, ya la ventaja de INEGI también es que ya tienen mapitas algunos ya hechos, otros no, pero si tienen alguna duda, marquen INEGI. Sí les contestan, sí les resuelven la información y hasta se la mandan a veces ya bien sistematizada. Entonces, INEGI tiene esos dos, accidentes terrestres en áreas urbanas y suburbanas, y tenemos también la de defunciones. Y acuérdense, el IMT, el Instituto Mexicano de Transporte, que tiene los accidentes en carreteras federales. INEGI no les va a dar nada de carreteras federales, pero el IMT sí. Ambos son sistemas de información pública, está abierta. La de tránsito está, la de seguridad ciudadana está abierta. Eso está muy padre, es que está bien, porque justo ahorita lo vamos a ver en las problemáticas que ustedes van a identificar. ¿Podrías repetir lo que...? Dice que no, o sea, no son, sí son públicas, pero no están abiertas. Es decir, si el ciudadano o la ciudadana las solicita, se las van a brindar, pero no está, digamos, en una página donde consulta la base de datos, no está. Para que los municipios también. Sí, exactamente. También, como lo comentaban de salud, es cierto. Yo cuando estaba aquí, andaba también de chismosa, fui al sistema estatal de urgencias. Tienen una base de datos sólida, Nayeli, no sé si dando en esta ahorita, pero de hecho el sectorial de movilidad está basado en la información que les dio. Parte de los datos, sobre todo de mortalidad y de lesionados, está basado en la información que les dio el sistema estatal de urgencias, que tampoco es público, o sea, no está abierta la base de datos, pero sí se les proporciona. Creo que no al público, eso a mí no me la dieron, pero sí a las autoridades. Si se las solicitan, también se las dejan bien implícita, y también tiene el sistema estatal de urgencias. No me acuerdo dónde está por acá, pero ellos tienen esa información, porque ellos formaban parte del observatorio de hechos de tránsito. Ya no, porque no les alcanzó, bueno, ya no le dieron recursos, pero bueno, ellos tienen esa información. Y pues van a estar como muy ligadas estas dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las bases de datos disponibles? Las que decía yo de INEGI, las de IMT, las que ustedes están comentando. Entonces es importante decir que Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene información sobre hechos de tránsito, pueden solicitarla, ¿es correcto? A través de transparencia. Claro. Hay que testar alguna información. Y también la tiene el sistema estatal de urgencias. Entonces, si ustedes quieren consultar alguna información, pueden hacerla a nivel estatal, pueden hacerla a través de estas dos fuentes. La siguiente.
Yo rápidamente les quiero pasar algún diagnóstico de hechos de tránsito que vi en Tabasco con las bases de datos que les comentaba. Estas son de la fuente de los accidentes de INEGI, la base de accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas. La verdad es que no estamos así, es alarmante el panorama, pero ha habido un descenso de hechos de tránsito. Entonces también eso es bueno reconocerlo, a ver qué estamos haciendo bien, ¿no? Y hay que saber qué hicimos bien, ¿no? Para que pasara esto. Obviamente que también aquí hay un tema de pandemia. También hay un tema de pandemia, ¿no? Pero bueno, entonces la evolución histórica de hechos de tránsito no fatales en Tabasco, esta es la que nos pone en el octavo lugar de la entidad con más hechos de tránsito, la de los no fatales. Porque tenemos, por ejemplo, 400 y tantos en el 2017, tenemos a 500 en el 2018, en el 2019, baja en 2020, evidentemente por la pandemia. Y no es tan evidente, otra vez, porque en el 2021 ya nos empezamos a recuperar, pues otra vez volvemos a salir a las calles. En lo de la pandemia, que ahora les comentaba hace ratito, sí hubo menos movilidad en todo el país, ¿no? Pero a menor cantidad de vehículos en las calles, ¿qué es lo que tenemos? Más velocidad. Yo como automovilista es mi sueño, ¿no? Ahora sí estoy viendo Rápido y Furioso, las calles libres, sin peatones, sin ciclistas, sin transporte público, sin tráfico, aumentaron las velocidades de los vehículos. Y eso ocasionó que tuviéramos hechos de tránsito fatales, ¿no? Y con la gente que sí estuvo saliendo, que son los que les comentaba hace ratito, que son los ciclistas, para todas las actividades de reparto, como los motociclistas. Entonces ahí se nos dispararon, sí murieron menos automovilistas, sí murieron menos peatones, pero se nos murieron más motociclistas, se nos murieron más ciclistas, ¿no? Entonces sí una disminución, pero también tuvimos fatales en otros actores de la vida. Entonces este es de la histórica de los no fatales en Tabasco, la siguiente. Y de los fatales en Tabasco sí vemos una disminución, ¿no? O sea, sí vamos en el 2015 con una 2016 empieza a aumentar aquí, hay que saber, no sé, ustedes podrán decir por qué hubo este incremento tan visible, pero a partir del 2016 sí empezamos a tener un decremento en los hechos de tránsito mortales, ¿no? Entonces también, como les comentaba, es bueno también saber, más bien es necesario saber qué se hizo para que los hechos de tránsito empezaran a disminuir las defunciones de los hechos de tránsito, ¿no? Bueno, la siguiente parte, también esta es una noticia que está buena, en el 2021, la evolución histórica de los hechos de tránsito por tipo de persona usuaria. Vemos que los conductores, esto es a nivel nacional, bueno, antes del Estado, pero me refiero que este fenómeno pasa a nivel nacional, en donde los automovilistas y los peatones empezaron a descender sus tasas de defunciones en hechos de tránsito. Entonces, el automovilista podríamos considerar que puede ser porque tengamos mejores vehículos, con mejores estándares de seguridad, eso puede ser la principal causa. De los peatones, pues la misericordia de Dios, porque luego es muy difícil, la verdad, que ver que podemos pensar también que hay un, o sea, pensemos que toda esta corriente de la visión, de poner a la persona en el centro de la planeación, de la movilidad, ya tiene su tiempo, ¿no? Entonces podemos pensar que también se ha puesto un poco más de atención en el tema de la infraestructura denominada para los peatones, para los medios de transporte público, ¿no? Y aquí todavía nos faltaría, que es lo que no está diferenciado, los motociclistas, porque yo estoy segura que por lo mismo, como se comentaba, que seguramente que sí, los motociclistas y los ciclistas también. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Ay, aquí me falló un poquito la letra, pero de los que tenemos, esto es por tasas, porque si sacamos la relación, pues evidentemente el centro va a tener más porque tiene más población, pero saquémoslo por tasas. Tenemos que los dos que tienen así muchos hechos de tránsito, mayor a 12 mortadas de 1000 habitantes del centro, es Balancán y es Emiliano Zapata, ¿no? Son los municipios que tienen mayores hechos de tránsito en Tabasco, ¿no? Otros también, digamos que como un segundo lugar, Comuta, Aguspana, Tenosique, Manguillo, ¿no? Ya muy bajitos, pero digamos que tienen menos hechos de tránsito, serían Huajuca, Cárdenas y Diablo, ¿no? Entonces, si hay un reto. ¿Tienen fatales y no fatales? Estos nada más son los no fatales. Sí, no, si no se quedan todos bien. No, pero sí, estos no son los no fatales. Es buena pregunta, sí, son los no fatales. Entonces, pues si hay un reto ahí, está bien, o sea, vamos a, qué bueno tenerlo, es que es lo bueno de tener la información. Porque decimos, híjole, no sabía que yo no sabía que México, que Tabasco estaba en el octavo lugar, con mayores hechos de tránsito a nivel nacional. ¿No? Y Tabasco, ¿no? Si tenemos una baja mortalidad, ¿no? ¿Por qué? Estamos en el octavo lugar. Pero bueno, este es importante. La siguiente. Ahora, por tipos de hechos de tránsito.
Esto, aunque sí hayamos disminuido los hechos de tránsito mortales, seguimos teniendo problemas con la colisión con vehículos, los choques de vehículos particulares, con objetos fijos, con sangre de camino también, colisión con motociclistas también, que era lo que te decía. Fíjense, aquí se alcanza a ver. Aquí tenemos en el 2017, en un 15.6%, ¡pum! 2021 al 24% de los accidentes con motociclistas, ¿no? Y eso, tenemos eso lo que me llama más la atención de las gráficas, es justo el incremento de hechos de tránsito con motociclistas del 2017 al 2021, ¿no? Y es evidente que la pandemia sí marcó un antes y un después en los hechos de tránsito, sobre todo de actores involucrados. La edad del presunto, los hechos de tránsito por edad del presunto responsable. ¿Quiénes son digamos, cuáles son los grupos de edad? Son los más jóvenes, ¿no? Son los más jóvenes, digamos que de 21 a 50 años. Luego aquí vi y dije, que no sea 20, pues, ¿quién maneja los menores de edad? O sea, digamos que empiezan a manejar desde a partir de los 17 años. Entonces, eso nos lleva a pensar en estrategias que nos ayudan a pensar en los jóvenes y cómo están manejando, cómo están haciendo cumplir el reglamento de tránsito, de qué vehículos están manejando, poner atención en la población más joven, ¿no? Que además también son los que más están muriendo. Así es. Justo. Bueno, número de muertes por accidentes de tránsito por sexo son más hombres los que mueren en hechos de tránsito, también porque son más los hombres que salen. Todavía seguimos haciendo muchas actividades dentro de casa, son más, digamos, los que salen los hombres, también son los que más se exponen, bueno, más bien los que ocupan vehículos que están involucrados con mayores accidentes, mayores hechos de tránsito, ya ven motociclistas, automovilistas, y también que no, eso también lo ha aportado mucho la perspectiva de género por la actitud, porque son muy machistas, ¿no? O sea, el patriarcado y la idea de ir rápido y de acelerar, la idea de la velocidad es mucho más latente en los hombres que en las mujeres. De hecho, hay una encuesta que hicieron, no me acuerdo bien del dato, en donde las mujeres tienen un mayor respeto por el hecho de un mayor respeto por el reglamento de tránsito, ¿no? Que los hombres. Y los hombres suelen manejar con más velocidad. Cuando se les preguntaban cuáles son los límites de velocidad en las realidades primarias, 60, 70, cuando eran de 40, ¿no? Entonces, para ellos ese era el límite de velocidad porque va más rápido. Y la mujer se atinaba más, son 40, son 30, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes van a decir, pero he visto mujeres manejar más rápido. Son particularidades. Los datos nos muestran que tenemos una mayor mortalidad también de los hombres en hechos de tránsito que las mujeres. Así es. Estas son las defunciones probables, lo que les comentaba hace ratito. O sea, ¿qué grupos de edad se nos están muriendo en los hechos de tránsito? Siguen siendo los más jóvenes. Y además es la etapa productiva, tanto de mujeres como de hombres. Eso es importante, como les decía, esas implicaciones no las vemos. Se muere la cabeza de la familia, no en un hecho de tránsito joven, digamos que de 35 años. ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? Digamos que ya murió el papá, ¿no? Y luego lo asume la mamá. ¿Qué implicaciones tiene eso para la familia? ¿No? Ya los hijos se quedan solos en la casa. Bueno, desembocan muchas problemáticas sociales que la verdad no han escudriñado con detenimiento, pero que personas que ustedes puedan hablar, que hayan... Yo tengo un caso muy cercano, se murió mi suegro en un hecho de tránsito, ¿no? Y mi suegra quedó viuda muy joven, ¿no? Y pues de ahí ella tuvo que salir a trabajar, los hijos quedaron solos. Bueno, una historia muy trágica a nivel personal, pero también las implicaciones en los hijos, ¿no? En lo que implicó que la mamá saliera y que se quedaran ellos pues responsables de la misma casa. Bueno, y además, como les comentaba, las conductas que están asociadas a la falta de sensibilización y educación vial, como lo comentaba hace ratito la compañera que ya la falta de cumplimiento del reglamento de tránsito. ¿Cuáles son las principales faltas que tenemos del reglamento de tránsito? Conducir con alcohol y conducir a exceso de velocidad. Son las principales reglas que estamos rompiendo de nuestro reglamento. Evidentemente el COVID influyó para este cambio en los hechos de comportamiento de los hechos de tránsito. Y tenemos otro tema que justo ustedes lo deben de tener súper presente, que es la fragmentación institucional, ¿no? O sea, aparte de las prácticas que tenemos y todo, hay que pensar que la seguridad vial es multifactorial, ¿no? Entonces, uno de estos temas es la fragmentación institucional. Digamos que en materia de seguridad vial se está repartida entre varias instituciones, tránsito, movilidad, entra el sistema de salud, y quién tiene la información, ¿no? Yo no la tengo, sí tengo bases de datos, pero ¿qué manejas? ¿Qué bases de datos tienes? ¿Cómo la estandarizamos? O sea, tú capturas una información, yo capturo otra información, el otro que me tenía que dar la información no me la hizo llegar,
Hay una fragmentación institucional que si no empezamos a romperla ya, vamos a seguir teniendo estos problemas, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos pasaba que en los hechos de tránsito hay como 4, la fiscalía, como lo comentó, acerca de la compañera también, el C5, que es el que compila como toda la información de varias áreas en la ciudad. Está lo que tenemos también, ¿no? Exactamente, lo que tiene el 911, lo que tiene el sistema, ¿cómo se llama? La Cruz Roja. Son muchas fuentes de datos. Luego el C5, depende también qué queremos saber, ¿no? Con base en lo que queremos saber es lo que consultamos. Pero, por ejemplo, allá nos decían, muchos activistas nos dicen, no, te estás ocultando información porque agarraste, tenemos el doble de hechos de tránsito, ¿no? Pero entonces, si yo decía, sí, es cierto, a ver, lo que veíamos es que ellos estaban consultando una base de datos que puede explicar los hechos de tránsito, que es la de C5. C5 les puede decir, sí, aquí ellos ya registraron por el 911 una llamada de que les dijo, oye, hay un hecho de tránsito aquí en la esquina de Valladolid con Tabasco, órale, va. Pero en el momento llega una patrulla y dice, aquí hay un hecho de tránsito. Entonces teníamos duplicaciones en los hechos de tránsito. Entonces eso es importante observarlo. Sirve también tener ese antecedente, pero hay veces que las bases de datos, por tener dos fuentes distintas, duplicaban la información de los hechos de tránsito. Entonces, no, a ver, y en Tabasco, ¿cuáles son las instituciones que están involucradas en la seguridad? Aparte de seguridad. En los demás municipios también es así, o sea, también es seguridad pública, fiscalía, ¿y qué más? ¿Y tránsito? Sí. ¿Y quiénes más estarían? Protección civil. ¿Quiénes más? También salud. Se mueve la Secretaría de Movilidad y también la de Obras Públicas. SOTOP también tendría que ser SOTOP, perdón, SOTOP también está involucrado en materia de seguridad vial. Digamos, ellos no van a dar extras de información, pero sí va a ser, tendrían que estar trabajando en las obras públicas que cumplan con estándares de seguridad, ¿no? También en el tipo de construcciones que hacen. O sea, también han entregado, yo hablo de han entregado obras que a la menor hora se ven padrísimos en los planos, maravillosos. Yo veo las informaciones y digo, wow, va a quedar padrísimo. Pero ya cuando ven, o sea, van los expertos y los auditores viales y dicen, esto no. O sea, este radio de giro que me estás poniendo ahí va a ocasionar que se choquen estos vehículos, ¿no? Entonces, también está involucrada, en este caso, la SOTOP en materia de seguridad.